me llamo, no. Eso también me lo quitó. Escucha, si alguna vez entras a una iglesia vacía y hueles a perfume viejo, no a incienso, sino a piel caliente guardada en un cajón, sal de inmediato. No reces. No preguntes. Y, sobre todo, no aceptes nada que parezca un rosario, si no es de madera o metal frío. Porque el mío era de seda. La primera vez que lo toqué fue un martes, cuando aún creía que los objetos santos eran cosas quietas, mudas, obedientes. Yo había llegado a Zambela para restaurar la capilla de Santa Áurea, quemada parcialmente el año anterior. Trabajo con lo que se quiebra, marcos, retablos, estatuas sin manos, vírgenes con la cara ennegrecida por humo. Me pagan por devolverles la dignidad. Nadie me paga por devolverme la mía. El padre Lucio me abrió la puerta lateral. Era joven para ser cura, o quizás yo estaba demasiado cansada para la edad que me tocaba. Tenía esa clase de mirada que te sostiene un segundo más de lo correcto, como si estuviera probando cuánto confesionario necesitas para mentir con comodidad. Bienvenida, dijo, y su voz hizo eco en el templo vacío como si ya hubiera hablado allí miles de secretos. Trabajé entre telas húmedas y yeso. El calor del mediodía entraba por vitrales a medias reparados y pintaba el polvo como si fuera un milagro barato. Al fondo, en el altar lateral, había una imagen de la Virgen con el manto levantado por el fuego. Debajo del manto chamuscado, una cavidad escondida. Yo, por oficio y por defecto, meto los dedos donde no debería. Saqué un pequeño envoltorio de tela, seda color vino, suave como un suspiro. Adentro, un rosario que no sonaba como las cuentas comunes. No era madera ni vidrio. Eran perlas pequeñas forradas, cada una envuelta en una capa finísima de hilo de seda. Al tacto, no era frío, era tibio. Como si ya me hubiera estado esperando. Cuando lo sostuve, me vino un recuerdo que no era mío. La sal en unos labios ajenos. Un balcón. Alguien riendo con culpa. Un hombre que olía a caballo y a misa. Solté el rosario como si quemara. El padre Lucio apareció sin que yo lo oyera acercarse. Se quedó mirando el objeto en el suelo, como si le reconociera el rostro a un demonio. Eso, dijo, no debería estar ahí. Estaba escondido en la Virgen, respondí, tragando saliva. Me ardían las palmas como si la seda me hubiera marcado. Lucio lo levantó con una delicadeza exagerada, como si temiera despertarlo. Y entonces, te lo juro por lo que sea que aún me quede, vi como sus dedos temblaron. El rosario de seda, susurró. Pensé que se había perdido en el incendio. Yo reí, nerviosa. Un rosario no se pierde, padre. Se guarda. Él me miró como si yo hubiera dicho algo indecente. Se alimenta, corrigió, y la palabra cayó en el aire con peso. Esa noche, volví a mi habitación alquilada sobre la panadería. Tenía las manos limpias, la ropa con olor a polvo santo, y aún así sentía que llevaba algo debajo de la piel. No pude dormir. En Zambela el mar golpea como un corazón inquieto. Cada ola parecía una cuenta deslizándose entre dedos invisibles. Al día siguiente, el padre Lucio me encontró en la capilla antes de que amaneciera. Me ofreció café en un vaso de cartón, una modernidad ridícula en una iglesia vieja, y me habló de la historia que nadie cuenta en los folletos turísticos. Antes de ser capilla, esto fue otra cosa, dijo. ¿Un convento? Aventuré. Sus ojos se oscurecieron. Una casa de seda. No tuve que preguntar qué significaba. Zambela es pequeño, pero el rumor es grande. Había existido un lugar cerca del puerto donde hombres de uniforme y comerciantes dejaban sus pecados colgados con el abrigo. Un burdel, sí, pero con una particularidad, las mujeres rezaban. Rezaban por perdón, dije, y mi propia voz sonó irónica.
Rezaban por olvido, corrigió él. Entonces Lucio me explicó la regla que se contaba en voz baja. Cada cuenta del rosario tomaba un recuerdo. Y a cambio, te dejaba otro. ¿Qué tipo de otro? Pregunté, intentando no parecer interesada. El que el rosario quiera, dijo. Y sonrió, pero no con alegría. Con cansancio. Yo debería habérmelo tomado como superstición. Pero, ¿sabes? Cuando has perdido algo grande, una familia, una relación, una parte de ti, las supersticiones suenan como puertas abiertas. Yo había venido a Zambela huyendo de un amor que me dejó vacía. El tipo de vacío que te hace considerar que olvidar sería un regalo. Así que, cuando Lucio me dijo no lo uses, lo que escuché fue podrías usarlo. Pasaron 3 días. El rosario estuvo guardado en la sacristía, bajo llave. Y aún así, cada vez que entraba a la capilla, lo sentía, como si tirara de mí desde el fondo de un pozo. Una tarde, mientras limpiaba cenizas antiguas del suelo, escuché un susurro en el confesionario. No era una voz completa. Era un roce, como seda contra madera. Me acerqué. El confesionario estaba vacío. Pero el olor estaba ahí, rosa marchita y piel. No me preguntes por qué, porque no voy a mentirte. Metí la mano por la puertita interior, buscando una explicación racional. Y lo encontré. El rosario estaba allí, colgado como si alguien lo hubiera dejado para mí. La seda se deslizó sobre mis dedos con una confianza obscena. Me senté dentro del confesionario, en la oscuridad, como si yo fuera la que iba a confesarle algo a Dios, o a lo que vive detrás de las cosas santas. Solo una, susurré, haciendo un trato con nadie. Tomé la primera cuenta entre pulgar e índice. Era tan suave que parecía humedecida por aliento. Y recé un Padre Nuestro, aunque hacía años que no lo hacía. No por fe. Por costumbre. Por miedo. Al terminar, me golpeó una ausencia. Intenté recordar la cara de mi madre. Su risa. La forma en que me llamaba cuando era niña. Nada. Fue como buscar una palabra en la lengua y encontrar solo aire. Entonces llegó el otro. Vi a una mujer frente a un espejo manchado. Tenía un lunar junto a la boca y los ojos delineados con col. Se ponía un vestido rojo y, mientras lo ajustaba, murmuraba el Ave María como quien afila un cuchillo. Alguien llamó a la puerta. Ella respiró hondo, sonrió con tristeza, y dijo: Amén. Salí del confesionario temblando. No sabía si había perdido un recuerdo o un pedazo del alma. Pero lo peor no fue la pérdida, fue la certeza de que el rosario me había dado algo a cambio, y que ese algo tenía pulso. Volví a la sacristía intentando actuar normal. El padre Lucio estaba allí, encendiendo una vela. No sé cómo lo supo. Tal vez lo olió en mi piel. Tal vez el rosario le avisó. ¿Cuántas? Preguntó sin mirarme. Una, mentí, y mi mentira se me pegó a la lengua como cera. Lucio cerró los ojos, como si rezara por paciencia. Te va a gustar, dijo. Al principio, siempre gusta. Esa frase me enfureció y me excitó al mismo tiempo, y me odié por ambas cosas. No por el deseo es humano, sino por el lugar donde nació, en una iglesia, frente a un hombre que había jurado no pertenecerme. ¿Te pasó a ti? Le pregunté, dando un paso más cerca. Lucio sostuvo la vela a la altura del rostro. La luz le dibujó sombras que parecían otras caras. A mí me pasó que escuché, dijo, que vi lo que no era mío. Y me di cuenta de que lo que el rosario da, no siempre es inocente. Yo quería que me gritara, que me castigara. Pero en cambio, bajó la vela y me miró con una ternura que me hizo daño. No estás sola, dijo.
Y eso es lo que lo hace peligroso. Durante las semanas siguientes, no pude detenerme. Trabajaba de día y rezaba de noche, escondida, como una pecadora disciplinada. Cada cuenta era una puerta. Cada oración, un robo. Perdí la memoria de mi primer beso. A cambio recibí el recuerdo de un hombre besando la mano de una mujer desconocida, y mordiéndole el anillo como si quisiera arrancarle el compromiso. Perdí el olor de mi casa antigua. A cambio recibí el olor del puerto, ron, algas, sudor. Y una voz masculina diciendo, no mires la cruz, Inés. Mira mi boca. El nombre Inés empezó a repetirse en mi cabeza como un rezo invertido. Y con cada recuerdo ajeno, mi cuerpo respondía de maneras que no me pertenecían. Me encontraba frente al espejo, tocándome el cuello como si esperara encontrar allí marcas de dedos antiguos. Me sorprendía sabiendo cómo desabrochar un corsé que nunca usé, o cómo caminar sobre tacones que jamás tuve. Y lo más perturbador, empecé a rezar sin querer. No por Dios. Por la seda. Lucio intentó alejarme. Me dio trabajo extra, me habló de técnicas de restauración, me pidió que no me quedara sola en la capilla. Pero yo me quedaba. Y él, al final, también se quedaba. Una noche de lluvia, lo encontré sentado en el último banco, con la sotana ligeramente mojada, como si hubiera salido a perseguirme y hubiera perdido. Me senté a su lado. No hablamos. Solo escuchamos el mar golpeando el mundo. Yo tenía el rosario escondido bajo la blusa. Sentía su tibieza pegada a mi piel, justo donde el corazón late. Lucio giró la cabeza y susurró. ¿Qué te quitó hoy? Tardé en responder. Porque no estaba segura. Algo, feliz, dije al fin. Y me dejó hambre. Lucio apretó los labios. El hambre es una oración que no termina nunca. Lo miré. Sus pestañas estaban mojadas. En ese instante, me pareció brutalmente hermoso, un hombre intentando ser santo mientras el deseo le mordía por dentro. Padre, empecé, pero la palabra se me quedó corta, como si ya no supiera qué lugar ocupar. Él me tomó la mano. No para seducirme. Para detenerme. Pero su piel era cálida, y mi cuerpo, o el de Inés, o el de todas, respondió con una violencia silenciosa. La lluvia golpeó los vitrales. En la penumbra, su pulgar rozó mi nudillo, apenas, como una cuenta. No lo hagas, dijo, pero su voz traicionó la firmeza. Ya lo hice, respondí. Y en vez de apartarse, Lucio cerró los ojos como si el pecado fuera un dolor antiguo. Su frente tocó la mía. Fue un gesto mínimo, íntimo, que me encendió más que cualquier beso. Dime tu nombre, susurró. Se me llenó la boca de vacío. Abrí los labios y no salió nada. No era que no quisiera decírselo. Era que el rosario ya había empezado a quitarme también eso. Esa noche, por primera vez, Lucio me contó la parte que faltaba. La casa de seda no fue solo un bordel, fue un pacto. Las mujeres, cansadas de que los hombres les robaran el cuerpo y la dignidad, encontraron otra forma de supervivencia. Rezaban con aquel rosario para olvidar las humillaciones, y el rosario, hambriento, les daba recuerdos de santas, pureza prestada, paz ajena. Así podían sonreír como si nada. Pero la seda no distingue entre consuelo y castigo. Empezó a mezclarlo todo. Les quitó lo que más amaban, sus hijos, sus nombres, sus risas auténticas, y les dejó recuerdos que no pedían, confesiones de clientes, pecados escondidos, asesinatos. Se volvieron un archivo vivo, dijo Lucio. Un confesionario sin Dios. Un día, una de ellas, Inés, intentó cortar el pacto. Quiso quemar el rosario. La encontraron en el altar, continuó, con la boca llena de cuentas.
no de sangre. De seda. Me cubrí la boca, horrorizada, y a la vez, lo siento, fascinada. Porque en mi mente apareció la imagen exacta del cuerpo de Inés, su vestido rojo extendido como una flor oscura. No la había visto nunca. Pero la recordaba. Tú, dije. Tú sabes todo esto porque... Lucio me miró con vergüenza. Porque yo también lo toqué, admitió. Hace años. Antes de ser sacerdote. Quise olvidar a alguien. Quise borrar un pecado que no podía cargar. Y el rosario me dio otra cosa, me mostró lo que hice desde ojos ajenos. Me castigó con verdad. Entonces entendí algo terrible, el rosario no solo robaba recuerdos. Los redistribuía. Los sembraba. Como si quisiera que nadie fuera dueño de su propio pasado. Y allí, en ese banco, con la lluvia y el mar golpeando afuera, con Lucio tan cerca que podía sentir su respiración en mi cuello, supe que mi deseo no era solo mío. Era de las mujeres que rezaron antes. Era de Inés. Era del rosario. Quedan pocas cuentas, murmuró Lucio, mirando mis manos como si ya pudiera ver la seda bajo mi piel. Si llegas al final, no sé qué quedará de ti. ¿Y qué quedará del mundo? Pregunté, porque el rosario me estaba dejando recuerdos que no eran personales, sino peligrosos, nombres de hombres importantes, crímenes, secretos de confesión que podrían incendiar un pueblo. Lucio no respondió. Porque la respuesta era obvia, quedaría un monstruo con voz dulce. La Semana Santa llegó como una amenaza hermosa. El pueblo se llenó de velas. Cantos. Procesiones. Las imágenes sagradas recorrieron las calles como si caminaran sobre pecados dormidos. Esa noche, la capilla estaba llena, pero el confesionario seguía siendo el lugar más oscuro. Yo entré ahí con el rosario escondido en el puño. Afuera, la gente cantaba. Adentro, yo iba a traicionar todo lo que había sido, o todo lo que alguna vez fui. Lucio me siguió. Abrió la puerta del confesionario del otro lado, donde se sienta el sacerdote, y se quedó allí, separado de mí por la rejilla. No tengo derecho a pedirte nada, dijo, y su voz sonó quebrada. Pero, si aún queda algo tuyo, por favor, detente. Yo acerqué mi boca a la rejilla. Padre, susurré, ¿sabes lo que el rosario me dejó hoy? Silencio. Respiración. Me dejó tu recuerdo, dije. Lucio se tensó. ¿Cuál? El recuerdo que intentaste borrar. Y entonces lo vi. No en mi imaginación, en mi memoria nueva. Lucio, joven, en la casa de seda, llorando. Inés acercándose a él, no como prostituta sino como hermana de culpa. Él pidiéndole perdón. Ella dándole el rosario para que olvidara. Y después, el fuego. La capilla ardiendo. Un grito ahogado. Una mano empujando una puerta. Una decisión. Tú la encerraste, dije con una calma que no era mía. La dejaste con el rosario. Ya a otro lado, Lucio se hundió en la silla como si la verdad le hubiera roto las rodillas. Fue un accidente, murmuró. Fue miedo, lo corregí. Y la palabra salió con sabor a ceniza antigua. Afuera, la procesión cantaba Perdónanos. Yo apreté la última cuenta del rosario. La seda estaba caliente, viva, casi húmeda. Sentí que me palpaba la piel desde adentro. Lucio lloró. Si rezas eso, dijo, te va a quitar lo último. Te va a borrar. O me va a devolver, respondí, porque de pronto entendí el trueque final. Cada cuenta te quita un recuerdo y te deja otro. Y si la última cuenta no quitaba un recuerdo cualquiera, sino el que el rosario había guardado como núcleo, el nombre de Inés. La puerta.
la verdad completa. La chispa que inició el pacto. Apreté la cuenta y recé. No un Padre Nuestro. Recé el nombre que me quemaba en la lengua desde hacía semanas. Inés. Sentí el vacío como un golpe de mar. Algo se desprendió de mí, como una piel vieja, el recuerdo de la cara de mi madre, el último hilo que me anclaba a quien yo creía ser. Pero a cambio, el rosario me dejó otra cosa. Me dejó mi nombre. No el que te diría en un documento, no. El nombre verdadero, el que vibra en el pecho cuando alguien te lo susurra con amor. El que había perdido. El que el rosario había robado desde el principio para dominarme. Me lo devolvió, y con él, me devolvió también el momento en que, años atrás, yo misma había llegado a la casa de seda. Yo misma había rezado por olvido. Yo misma había sido otra Inés, otra mujer cansada, otra boca llena de cuentas. La capilla se llenó de un aire helado, como si el mar hubiera entrado. Del otro lado de la rejilla, Lucio alzó la vista. Y lo vi, por primera vez, sin máscaras. No era santo ni monstruo. Era un hombre que había usado la fe como excusa para no mirar su propia sombra. Yo abrí la puerta del confesionario. Salí con el rosario en la mano, pero ya no era un trofeo, era una serpiente dormida. Lucio se acercó, desesperado. «Dámelo», pidió. Yo lo miré. Y en mi voz, te lo juro, hablaron varias mujeres. ¿Para olvidar?, pregunté. ¿O para que alguien más cargue lo tuyo? Lucio extendió la mano. Sus dedos rozaron la seda. Por un instante, vi su deseo, su culpa, su hambre. Y entonces hice lo único que me quedaba para romper el pacto. Puse el rosario alrededor de su cuello como si fuera una estola. La seda brilló, complacida. Lucio abrió la boca para protestar, pero ya era tarde. La primera cuenta empezó a latir contra su garganta. «Reza», le dije, suave. No como orden. Como sentencia. Reza y devuélveles lo que tomaste. Él lloró. ¿Y tú?, susurró. ¿Qué te queda a ti? Yo miré el altar, la Virgen quemada, el pueblo cantando afuera, la noche llena de velas. A mí me queda esto, respondí, tocándome el pecho, saber quién fui y decidir quién seré. Salí de la capilla sin volver la vista atrás. En la calle, la procesión pasó junto a mí. Nadie notó mis manos manchadas de historia. Nadie vio el hilo de seda invisible que todavía me ata a ese lugar. Porque el rosario de seda no muere. Solo cambia de dedos. Y si alguna vez, en una iglesia vacía, sientes que una oración te acaricia la piel como si fuera un beso, recuerda lo que te dije al principio, sal. No reces. No preguntes. A menos que estés dispuesto a perder un recuerdo, para heredar un pecado. Volví a la panadería y me miré en el espejo del baño, ese que deforma un poco la cara como si la verdad no cupiera completa. Tenía ojeras nuevas, y una paz que no era mía del todo. Esa madrugada soñé con cuentas deslizándose sobre una lengua. Pero no era mi lengua. Era la de Lucio. Lo vi arrodillado en el altar, con la seda apretándole el cuello como una caricia cruel. Cada vez que pasaba una cuenta, su rostro cambiaba 1 milímetro. Primero perdió la arrogancia, luego el orgullo, luego ese brillo de yo puedo con esto. Y, a cambio, el rosario le iba dejando voces. No palabras sueltas. Confesiones completas. La empujé. Yo también la miré. Yo pagué. Yo recé para olvidar. La capilla, sin nadie más, empezó a oler a rosa vieja otra vez. Y la Virgen quemada, lo juro, parecía menos quemada. Como si el fuego hubiera sido solo maquillaje. Al tercer día,
El pueblo se despertó con un rumor imposible. El padre Lucio había abierto el confesionario a plena luz, y estaba leyendo pecados en voz alta. No nombres. No acusaciones directas. Pecados desnudos, sin dueño, como si los estuviera devolviendo al aire para que por fin dejaran de pudrirse adentro de alguien. Los hombres más devotos se fueron primero. Las mujeres se quedaron. Yo lo observé desde la última fila. No por morbo. Por miedo. Porque cada palabra que él soltaba era un recuerdo que volvía a su dueña como un cuchillo que regresa a la cocina. Lucio no me miró. Pero cuando terminó, se llevó la mano al cuello. La seda ya no brillaba. Estaba opaca, cansada, como un animal que por fin se alimentó de la cosa correcta, la verdad. Esa noche, el mar golpeó más suave. Y yo entendí el precio final. El rosario no te quita recuerdos para destruirte. Te los quita para reescribirte. A veces te salva. A veces te usa. Antes de irme de Zambela, entré por última vez a la capilla. El confesionario estaba abierto. Vacío. En el suelo, vi un hilo, apenas un filamento rojo vino, casi invisible. No lo toqué. Porque aprendí algo. La seda siempre está buscando piel.